Bienvenidos una vez más a esta porción de la Torá, porción bíblica Shemot, que significa nombres. Está en Éxodos 1, 6 al 1, 6 capítulos, en Isaías 27, 6 al 28, en Jeremías 1, en Romanos 12, 1 al 21. Estos son los nombres, Peeleh Shemot, de los hijos de Israel que fueron a Egipto, con Jacob, cada uno con su familia. La salida es el segundo libro de la Torá, se llama Éxodo, que significa salir en el griego. De hecho, tomaron la palabra éxodo de exit, de salir, pero en realidad su verdadero nombre es Shemot. Así como usamos la regla de cada libro empieza con su palabra que empieza el libro. Por ejemplo, en Génesis dice en el principio, así como se llama en hebreo, en el principio, Bereshit. Y Éxodos también empieza con los nombres, por lo cual se llama Shemot. Entonces, cada libro está significado con la primera letra que empieza. En esta que vamos a ver, comienza directamente donde lo dejó Génesis, enumerando los nombres de los descendientes de Jacob que vinieron a Egipto para venir a la tierra de Goshen, que significa seguro o acercarse. La parte de la Torá de la semana pasada, Vayhi, terminó con la muerte de José, quien hizo que los israelitas prometieran llevar sus huesos con ellos cuando regresaron a la tierra de Canaán. Es decir, estaban viviendo en Egipto, pero sabía que algún día iban a retornar a la tierra de Canaán. Por lo cual, por la fe, José en el regreso de Israel a la tierra prometida, se resume en la declaración: Dios seguramente te recordará, aludiendo al gran éxodo de los descendientes de Israel, como se le prometió a su abuelo Abraham. Génesis 15:3. Es probablemente que la estancia en Egipto comience con el llamado de Abraham y la promesa de Dios para el Génesis 12:1 y termine con el Éxodo, es decir, los padres Abraham, Isaac y Jacob residieron en Canaán durante 215 años y sus descendientes vivieron en esclavitud egipcia durante otros 215 años. En total, entonces, daría como resultado el número 430, el que aparece en Génesis, en Éxodos 12:40, 41 y Gálatas 3:17. En la parte de la Torá de la semana pasada, para Vayhi, que significa y él vivió, el primero de los 5 libros de Moisés, Génesis, Bereshit, en el principio terminó con la muerte de Jacob y José. Esta semana comenzamos el segundo libro de la Torá, Éxodo, llamado Shemot, que significa nombres. Describe el sufrimiento de los israelitas bajo la esclavitud de los egipcios, el nacimiento de Moisés y su milagrosa salvación del río Nilo. También describe su llamada a liberar a Israel y su encuentro con el faraón. Los descendientes de Jacob tenían 70 en total. José ya estaba en Egipto, en Éxodos 1:5. Aunque solo 70 descendientes de Jacob, que significa suplantar, aunque en Dios cambió el nombre de Israel, llegaron a la tierra de Egipto por invitación de José, pronto se multiplicaron en un pueblo tan grande y poderoso que el nuevo faraón, que no conocía a José, se sintió amenazado por ellos. Temía que los israelitas pudieran unirse a los enemigos de Egipto en batalla contra ellos. Israel significa aquel que lucha con Dios, otros dicen que es aquel que se esfuerza o prevalece con Dios, y otros dicen que es el príncipe de Dios. Lo puedes manejar de diferentes formas los verbos que están en el nombre de Israel y hacer estos nombres. En el versículo Éxodo 1:7 dice: los israelitas fueron extremadamente fructíferos, se multiplicaron mucho, aumentaron en número, se hicieron tan numerosos que la tierra se llenó de ellos. Para contrarrestar la creciente fuerza de los israelitas, los egipcios los obligaron a un trabajo amargo, construyendo ciudades de almacén para el faraón y trabajando en los campos. A pesar de las dificultades impuestas por el gobierno egipcio, la población israelita aumentó constantemente, lo que llevó al faraón a ordenar a las parteras hebreas que mataran a todos los bebés varones al nacer. Sin embargo, las parteras desobedecieron al faraón, lo que luego llevó al faraón a decretar que todos los machos israelitas recién nacidos se ahogaran en el río Nilo. El parashá luego se convierte en la historia del nacimiento de Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel. Amram, que significa pueblo exaltado, el nieto de Leví, se casó con su tía Jocabed, es decir, Jocabed, que significa gloria de Dios.
una hija de Leví, y juntos tuvieron una hija llamada Miriam, o Mara, amargo, y un hijo llamado Aarón, que significa montaña, fuerza, exaltada, fuerte. Sin embargo, en el momento del decreto del faraón, los padres levitas de Moisés tenían una fe tan grande que para salvar a su hijo desafiaron la orden de faraón, lo escondieron durante los primeros meses de su vida. Porque Jocabed dio a luz a Moisés e intentó ocultarlo durante unos meses. Después de darse cuenta que ya no podía mantener su nacimiento en secreto, colocó a su hijo en una canasta entre las cañas del Nilo antes de que nadie pudiera matarlo. Su hija de 7 años, Miriam, se quedó de pie y observó lo que le pasaría a su hermano. Providencialmente, la hija de Faraón vino a bañarse en el Nilo y descubrió el arca entre las cañas. Conmovida por lástima, la princesa decidió adoptar al bebé a pesar de que era un hebreo despreciado. La hermana del bebé, Miriam, que fue testigo de todo esto, luego se acercó a la princesa y se ofreció a encontrar a una niñera para el niño. Y arregló hábilmente que la propia madre de Moisés hiciera el trabajo, Jocabed. Cuando el niño creció, Jocabed lo llevó a la hija del faraón y se convirtió en su hijo, un príncipe de Egipto. Ella lo llamó Moisés porque dijo: lo saqué del agua. Es un juego de palabras con Mashá, que significa sacar y salvar. Por lo cual, este dramático relato del bebé Moisés es paralelo a la vida del bebé Yeshua, que fue condenado a muerte por orden del rey Herodes, entre todos los demás bebés varones judíos en Belén. Cuando Herodes vio que había sido engañado por los magos, se enfureció mucho y mató a todos los niños varones que estaban en Belén y toda su vecindad de 2 años o menos, de acuerdo con el tiempo que había determinado de los magos. Mateo 2:16. Así como Moisés fue salvado por su madre, también Yeshua fue salvado por la obediencia y la fe de su padre terrenal, José, a quien se le advirtió en un sueño que huyera a Egipto. Ahora, cuando se habían ido, he aquí un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que te lo diga, porque Herodes va a buscar al niño para destruirlo. Así que José se levantó y se llevó al niño y su madre mientras todavía era de noche y se fue a Egipto, en Mateo 2:13 al 14. Qué ironía que el mismo lugar de peligro y muerte para los bebés hebreos en los días de Moisés se convirtiera en un lugar de refugio para Yeshua cuando era un bebé. De aquí que el mundo se le ha enseñado el Día de los Inocentes, pero mejor celebremos las verdaderas fiestas que están en Levíticos 23. También tenemos la otra tradición de los Reyes Magos, pero esto también es después. Estos Reyes Magos, ¿quiénes son? Estos Reyes Magos no son sino que científicos o personas de nombre, rabinos entendidos, que se les fue profetizado que iban a ser el rey 500 años antes. ¿Cómo fue esto? ¿Se recuerdan el exilio acerca de Babilonia? Cuando se fueron llevados para allá, llevaron a Daniel y sus amigos. Cuando Daniel creció, dejó profecías escritas acerca de la venida del Mesías, pues él calculó el tiempo en el cual el Mesías debía aparecer y dejó escrito el testamento, dejó provisiones, dejó oro, dejó los regalos que iban a entregar. Estos sabios iban a entregar al rey Mesías, al rey de reyes. Entonces ellos estaban preparados para el día, la hora y la señal exacta de la estrella que aparecería, y entonces aparecería el Hijo de Dios, al cual llevarían los regalos, la herencia que Daniel había dejado. Por eso es que estos reyes, estos sabios vinieron del oriente hacia Yeshua, pero cuando llegaron ya se habían tardado un tiempo en llegar, no llegaron inmediatamente. Hasta que lo encontraron, ya él tenía 2 años de vida. Después de haber madurado, Moisés fue a estar entre sus parientes y observó su sufrimiento. Un día se dio cuenta de que un supervisor egipcio golpeaba a un israelita, y al no ver a nadie más alrededor, mató al hombre y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, Moisés intentó mediar a una pelea entre 2 israelitas, durante la cual uno de ellos le preguntó proféticamente: ¿quién te hizo príncipe y juez sobre nosotros? Y luego le preguntó a Moisés si tenía la intención de matarlos,
como había matado al supervisor egipcio el día anterior. Moisés entonces tenía miedo de que se conociera su crimen y por supuesto el faraón escuchó la noticia y trató de Moisés fuera asesinado. Así que se dieron cuenta todos del asesinato de Moisés que había cometido y Moisés huyó de Egipto a Madián, en la región sureste del Sinaí, a la tierra de sus primos lejanos. Así llegó a una ciudad donde defendió a las 7 hijas de Jetro. Jetro significa rebosando. También es conocido como Reúl, como amigo de Dios. Y entonces salvó a las 7 hijas de Jetro de algunos pastores hostiles. Después de enterarse de su amabilidad y valentía, Jetro recompensó a Moisés al emplearlo como pastor y darle a su hija Zipora como esposa. Moisés y Zipora, que significa pajarita, más tarde tuvieron 2 hijos, Gersón, que significa extraño o exilio, y Eliezer, que significa ayuda de mi Dios. Vemos la familia de Moisés. Mientras Moisés vivía en Madián, el faraón que quería matarlo finalmente murió. Aunque su sucesor intensificó la opresión de los israelitas clamaron al Señor por ayuda y Dios oyó sus gemidos y recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios dio al pueblo de Israel y Dios sabía que tenía que actuar. En Éxodo 2:25. Un día, mientras Moisés estaba atendiendo a las ovejas de Yetro en el oeste, cerca del monte Horeb, es decir, Sinaí, el ángel del Señor, es decir, Malach Adonai, se le aparece en una llama de fuego, fuera del medio de un arbusto. En Éxodo 3:1-2. Mientras Moisés miraba con asombro, Dios le habló y le ordenó que se quitara las sandalias y le informó que había sido seleccionado para ser el shaliach del Señor, su emisario, apóstol en griego, para llevar a los israelitas de Egipto de vuelta a Israel. Entonces vemos cómo Moisés era pastor de ovejas y es encontrado en la zarza ardiente por el Señor mismo. Este ángel de Dios es el mismo Señor Dios hablando a través de esta aparición. Moisés se sorprendió y objetó que no era apto para la tarea, a pesar de la promesa de Dios de estar con él y traerlo a él y a todo Israel de vuelta a esta misma montaña. En Éxodo 3:11-12, Moisés le dijo a Dios: si vengo al pueblo de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ti, y me preguntan cómo se llama, ¿qué debo decirles? Dios luego le dijo su nombre: yo soy quien soy, es decir, Ehyeh Asher Ehyeh. Dios luego denotó más el significado de su nombre a través de una serie de relaciones personales. Dile esto al pueblo de Israel: el Señor Adonai, Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ti. Este es mi nombre para siempre y por lo tanto debo de ser recordado por todas las generaciones. Ehyeh Asher Ehyeh. Yo seré quien seré. Lo que está haciendo Dios aquí dando su nombre es utilizando el verbo ser para decir que seré quien seré del verbo hayá. La forma en primera persona del verbo hayá, lo seré, por lo tanto indica una conexión entre el nombre Adonai y el ser mismo. Adonai es la fuente de todo ser y tiene ser inherente a sí mismo, es decir, Él es el ser necesario. Y todo lo demás, desde el más gigantesco de los objetos cósmicos hasta la estructura del ADN celular, deriva de forma contingente su existencia y su ser de Él. El nombre Adonai también habla de la trascendencia absoluta de Dios en sí mismo. Dios está más allá de todas las predicaciones o atributos del lenguaje. Él es la fuente y el fundamento de toda posibilidad de expresión. Por lo tanto, está más allá de todas las descripciones definidas. Aquí vemos el nombre Yod He Ba He, el que será, el que fue y el que es, todos del verbo ser. Vemos Yiyeh Hayá Behové, y es, y fue, y será. Y es lo mismo que dice, y el que será, el que fue y el que es. Y lo que entiende esta idea es el eterno. En Isaías 44:6 vemos, dice, así dice Jehová, Yud-Heh-Vah-Heh, Rey de Israel y su Redentor, el Mesías, Jehová de los ejércitos,
Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jehová de los ejércitos está diciendo que Él es el primero y Él es el último. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es el poderoso, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua cuando lo vemos en Apocalipsis 1:8? Dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el Aleph y el Tav. La primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph y la última es la Tav. En griego es la alfa la primera letra y la última es la omega. Por eso está diciendo, yo soy el principio y el fin, dice Adonai. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Por qué dice ese nombre? El que es, el que era y el que ha de venir. Está diciendo, Yud, He, Ba, Hei. Yo soy Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Está diciendo Yeshua que Él es Dios. Entonces, yo soy el Aleph, la Tav, el Bereshit y el Sof, el principio y el fin. Dice Adonai, Yiyeh, Hayah, Beyabu, el Shaddai. Fíjense las palabras que usted está usando Yeshua. Apocalipsis 1:12 sigue describiendo. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y el que estuve muerto, Moasé que aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con el que estaba hablando era con Yeshua, pues este fue el que estuvo muerto y ahora vive. Entonces, ¿quién está diciendo Yeshua que Él es? Que Él es el mismo Dios, Adonai, que vino y murió y ahora vive por los siglos de los siglos. También vemos cómo cayó muerto a sus pies Juan, el apóstol, y viene Yeshua, le pone su mano y lo levanta y le da fuerzas. Lo mismo hace con Isaías, con Daniel y con algunos otros profetas. Cuando Dios se presenta, que se presenta en fuego, en la zarza, se presentó en fuego refulgente en el monte Sinaí, y también sus pies como bronce bruñido, están hablando del mismo ser que se presentó en el monte Sinaí, en la zarza, y ahora en la visión de Juan es el mismo Yeshua con los pies refulgentes, con el fuego consumidor. Este Yeshua en Hechos 4:11 es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno no hay salvación. Yeshua, porque no hay otro nombre, Shem, bajo el cielo, dado a los hombres que podamos ser salvos. Baruch Hashem, bendito sea el nombre. De hecho, en Mateo 1:21 le dice a Miriam, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Yeshua o Jesús. Jesús es el nombre traducido al griego y del griego al español, por lo cual el nombre Yeshua significa porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de dar su nombre a Moisés, Dios dijo, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo, te he observado y lo que se te ha hecho en Egipto y prometo que te sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel, en Éxodo 3:16 y 17. Dios entonces predijo que los ancianos escucharían la voz de Moisés y lo acompañarían para ir ante el faraón y decirle, el Señor, el Dios de los hebreos, se ha reunido con nosotros y ahora por favor hagamos un viaje de 3 días al desierto para que podamos sacrificar al Señor nuestro Dios. El Señor predijo además que el faraón endurecería su corazón, se negaría a dejar ir al pueblo y por lo tanto Dios extendería su mano y golpearía a Egipto con maravillas hasta que el faraón cediera y dejara ir a los israelitas.
A continuación Moisés protestó porque los israelitas no le creerían, por lo que se le dio el poder de realizar 3 milagros para convencerlos. Su cetro se convertiría en una serpiente y viceversa. Su mano contraería lepra y luego se curaría, y convertiría el agua del Nilo en sangre. En Isaías 27:6, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y esto será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando hagan todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. Dios tiene pleito con las imágenes, con los símbolos y todo lo que hay en el mundo que es vanidad. Vemos aquí cómo los ídolos en la pandemia fueron tirados en los lagos, en las calles, en la basura, por la razón de que no había sanidad en ellos. En Isaías 29:20, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendían la puerta y pervienten la causa del justo con vanidad. Por tanto Jehová redimió a Abraham, dice así la casa de Jacob. No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Hay mucha confusión y hay muchas personas que no conocen nada de Dios, pero realmente el Señor va a enseñarnos su palabra y nos va a adoctrinar en las verdades de su palabra. En Jeremías 2 también dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus renuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Si están viendo bien este pasaje, Dios está hablando como si fuera el esposo de Israel en el tiempo del desierto, y que los israelitas eran sus primicias, sus nuevos frutos. Entonces Dios nos está tratando como una esposa. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contenderé aún con vosotros, le dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. ¿Qué es lo que dice el Señor? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deja de estar adorando yesos, imágenes que no pueden ni oír, ni hablar, ni hacer nada. Ven a adorar al Dios verdadero, al que vive, al que habla, al que oye y al que sí hace. En Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos pensamos que estar adorando cualquier imagen, ya estamos honrando a Dios, y para Dios eso es abominación. Tengan cuidado, dejen las imágenes que no son nada y son abominación para el Señor. En Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Esto también lo dijo Yeshua en Mateo 5, bendigan a los que los maldicen, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal,
Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:19, mía es la venganza, y yo les daré su merecido, dice Adonai. Dejemos la venganza en manos de Jehová. Jehová no nos ha dado permiso para vengarnos de quienes pecan contra nosotros. Así que venzan el mal con el bien. Eso es lo que hacía Yeshua: perdonaba a los que los ofenden y hacía el bien aunque le pagaban con mal. Y así también los hijos de Dios tienen que vencer el mal con el bien. Shabbat Shalom, esta es la parashá de Shemot.